Sean todos bienvenidos, mi audiencia esteparia, a una emisión más de su podcast de literatura preferido, Esteparios al Aire, donde ya saben, desmitificamos la literatura o de paso agregamos un mito más a la lista. Lo que pasa primero, pues hoy estoy muy bien chido y muy contento de compartir micrófonos con... Leonardo Rodríguez. Eduardo Raya, que show bandota. Claro que sí, y pues los estornudos que están escuchando son de Leonardo, pero no es COVID afortunadamente. Es por Y fumarme una cajetilla diario es por y crudita, por cruda. exactamente. Pero salud, ustedes seguramente se la están pasando mejor que nosotros. Y pues hoy les traemos un programa muy especial que ya teníamos pendiente, ya lo estábamos pensando y desde el primer momento sonó bastante atractivo, bastante chido, porque vamos a adentrarnos a una de las partes más bajas y más oscuras de nuestro país. Claro que sí. ¿Qué nos dices, Leonardo? Vamos a ver, a explorar, o a platicar un poquito sobre uno de los pasados más oscuros, más negros y más deprimentes de la historia de México, que fue el Palacio de Lecumberri o el Palacio Negro. Claro que sí, y esta es su emisión especial de Esteparios al Aire, literatura y la cárcel de Lecumberri. Pues, ¿qué podemos decir o qué podemos comentar acerca de esta prisión? Lecumberri fue fundada o la Pues sí, inauguró Porfirio inaugurada. Díaz el 29 de septiembre de 1990, a principios del siglo pasado. No, sí, sí, pues fue erigida a principios del siglo XX. Me parece que fue, yo tengo otros datos. Sí, no. Según lo que yo investigué, fue erigida en 1909 y fueron, creo que me parece, 5 reos los que entraron por primera vez. Creo que el primero había sido metido me parece que por robo, otro por asesinato, dos por asesinato y otros 3 por uno por robo, 2 por asesinato y los otros 2 creo que por extorsión, no me acuerdo. Creo que sí. Déjenme investigar bien esa información primero. Claro que sí, y para dar una información o dato curioso de más, pues yo creo que cualquier mexicano conoce la palabra joto, ¿no? Ah, Entonces sí, esta, güey. esta palabra se acuñó en ese En lugar, el ¿no? palacio. Porque los que eran homosexuales los ponían en la sección de la J, entonces En la sección J, los custodios decían callen a los de la J, ¿no? a los A Jotos. los jotos, entonces por eso, o sea, se acuñó esa palabrita ahí como dato curioso, por si la sabían, pues ya se la refrescamos un poquito, y los que no, pues ya ahí tienen un dato más. Bien bonito el origen de mis mexicanismos, a huevo. Aquí lo que me causa ruido es eh, por ejemplo, ¿no? Aquí algo que acabo de encontrar, que es, incluyó reformas y adiciones al Código Penal de 1881, con las que el gobierno porfirista buscó poner en práctica los avances de las ciencias penales y criminalísticas que se desarrollaban en Europa y en Estados Unidos. O sea, lo pintan como algo muy bonito, ¿no? O sea, como aquí vamos a encerrar a los malos. Y Pues sí, aquí... es como cualquier proyecto, partido político, movimiento social que se pinta bien bonito y de repente Sí, pues sí, ya yo creo que, bueno, a lo mejor nuestra generación obviamente ya no, pues ya no digamos, la ha sufrido como antes. ya no la sufrí. Me quería enfocar más a que pues ya no alcanzó a ver al Palacio Negro abierto, ¿no? Ah, pues no, porque lo desmantelaron, ¿qué? 1974. 1976. Ah, 76. Pero cualquier papá, abuelo, tío ya un poco tan grande, ¿no? Yo creo que por los encabezados que salían, bien conocen la historia Pues sí. del Palacio Negro, es algo que pues ya se heredó. Que es muy gracioso por cómo por la razón por la que cerraron el Palacio Negro, güey. ¿Sí saben esa historia? No, creo que no, a ver, cuéntanosla, a ver, ¿qué show? Pues es que se supone, leí que había un prisionero que era como que un varón de la mafia, ¿verdad? ¿Qué se hacía llamar el varón? El varón de la cerveza. No, No, el no es cierto. varón, ¿el varón qué? Referencias chidas. El varón del crimen o algo así, güey. Creo que era que según era cubano, unos periódicos dicen que era cubano, otros dicen que era brasileño, pero pues normal, estaba ese güey un día como si nada y pues
pues normal, ¿no? Estaban todos en el patio y de repente llegó un helicóptero, güey, por encima y le soltó una soga, ese güey la agarró y se subió y se fue el helicóptero y se lo llevó. Tipo Batman, ¿no? No, sí, güey, sí, o sea, es como de, pues yo creo que el custodio, porque la estructura de la penitenciaría de Lecumberri tenía precisamente uno de las estructuras más, pues por decirlo así, más autoritarias que existía para las prisiones, porque las prisiones ves que tienen diferentes, están organizadas de diferente forma, pero aquí estaba pues organizada más como un, Creo que su estructura era de ideología panóptica, donde ándale, tú puedes ver a todos los demás desde un punto ándale. central. Sí, la torre estaba en el centro, estaba el patio y luego estaban los bloques de celdas. Ujú. Entonces así el guardia central pues podía observarlos a todos. Y si por ejemplo veía algún desmadre en alguna de las celdas, rápidamente agarraba el teléfono y mandaba a la seguridad del penal. Y pues sí, o sea, es como esta idea de 1984, del gran hermano, El gran hermano. que te está viendo por todos lados. Entonces creo que precisamente esa es una de las cosas que critica ¿cómo se llama este autor? No, José el de Agustín. 1984. Ah, George Orwell. George Orwell. Ajá. Y precisamente es eso, que el autoritarismo y así se ve, bueno, ese ya puede ser otro tema, ¿no? Pero precisamente esa era la estructura que tenía pues la penitenciaría, entonces... Ajá, igual como dato curioso, podemos hablar en capítulos próximos sobre las sociedades disciplinarias de Michel Foucault. Michel Foucault. Michel Foucault. Bueno, es que, por ejemplo, la casa, la casa, la cárcel, el Palacio Negro, ¿no? O sea, Lecumberri realmente. am, Aquí voy a presumir algo. Ya me di cuenta de que no todo el público es mexicano, por ciertas No manches. estadísticas. De verdad, no, ahora sí que alcanzamos digamos, fuera del país, afortunadamente. Em, este, a lo mejor, ¿cómo podemos decirlo? Sí, es como una mancha muy negra en la historia de nuestro país, ¿no? O sea, todos los países latinoamericanos tienen manchas increíbles, ¿no? En sus historiales, pero en el caso de Lecumberri, pues es algo que digamos que, no, es una cosa increíble, porque ya pasamos a la historia, digamos, nuestro país, una de las tantas razones por las que nuestro país sobresale, o sea, digamos de lo bonito, de, no sé, de gastronomía, por ejemplo, bailes, música y todo, pero también son las cárceles, ¿no? O sea, se sabe Sí. que México tiene de las peores cárceles de este Algunas lado de las peores cárceles, sí. de este lado del mundo, y pues efectivamente Lecumberri nos posiciona, digamos, ahora sí que nos mete en esa lista de los países con las peores cárceles del mundo y nunca nos va a sacar, porque efectivamente es de las cárceles más legendarias. No ahora sí ya aquí podemos decir no solo de esta parte del mundo, sino de alrededor del mundo. De hecho, pueden, ¿cómo podríamos decirlo? Buscar sobre Lecumberri y realmente poderlas comparar con otro tipo de instituciones, porque antes así era, ¿no? Y no, así es, realmente será, ¿cómo podemos decir? Es una leyenda negra de la historia de nuestro país. Claro. Y que al final de cuentas toma su nombre, perdón, de Palacio Negro por estos mismos hechos, ¿no? Las torturas, el trato muy maltrato. Yo sé que al final de cuentas son criminales, ¿no? Pero al final de cuentas se violan sus derechos humanos. Y por eso se le adjudicó este nombre de Palacio Negro, porque pues sí, pasaban cosas bastante terroríficas. Bastante turbias. No, pues fíjate que también era negro el palacio, güey. Porque me parece alrededor, me parece que tenía, bueno, que la filtración del agua era agua pues, aguas negras. Y que porque creo que era una empresa, esa agua viene también de empresas o de fábricas. Entonces, el agua pigmenta pigmentó los cimientos y los alrededores de la prisión y por eso también se le llama el Palacio Negro, porque está pigmentada, o sea, está negra. Está Bueno, eso obviamente, ¿no? Muy aparte de toda la carga ideológica, ¿no? De todo el peso histórico que ya tiene Lecumberri, ¿no? Pero, claro. sí, claro, muy bien. Y aparte, bueno, ahorita que comentaba Raya, ¿no? Si eran criminales, pues no todos ahí, ¿no? Digamos, eran, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Am,
digamos que, por ejemplo, muchos han entrado, ¿por qué? Por robos Pues es que muchos casi... entraron por robo, por asesinato. Es que realmente la prisión, o sea, el Palacio Negro de Lecumberri fue instaurado precisamente para, ¿cómo podría decirlo? Pues para contrarrestar todas las deficiencias que tenía el sistema penal en México. Porque anteriormente las condenas, antes de Lecumberri, las condenas se cumplían por ejemplo, en la casa de gobierno, en iglesias, en cuarteles militares. Entonces realmente tenían un desorden, porque si tú querías saber a dónde habían mandado a tu familiar porque lo metieron preso, pues tenías que andar dando vueltas. Incluso me parece que había presos que no estaban en su estado, o sea, que eran, digamos, era de Tlaxcala y estaban en Puebla o en Hidalgo. Entonces esa era una de las cuestiones también que se tuvo que contrarrestar. Y cuando se abre pues, la penitenciaría, pues se abre con este objetivo de tener un mayor control. Y precisamente todas las personas que eran sentenciadas de todo el país, eran enviadas a México, a la Ciudad de México, a Lecumberri. Incluso, por ejemplo, hay una historia de un personaje que era gringo, bueno, estadounidense, eh, mm, y este güey trató de meter sustancias ilegales. Es que no puedo decir el nombre porque nos lo van a nos lo van a censurar, pero ya saben, con un yeso. O sea, se metió, o sea, se supone que dijo que había recibido un disparo en el brazo y que tenía el brazo fracturado y se puso yeso. Y pues ahí en el yeso metió todo, ¿no? Y cuando llegó a la frontera lo detuvieron, le dijeron que qué había pasado. Él dijo, no, pues no, es que recibió un disparo y todo. Y entonces como que los guardias no le creyeron, revisaron el yeso y le encontraron pues esta sustancia. Y lo terminaron mandando a Lecumberri, o sea, fue hasta Lecumberri. Imagínate, ya en la frontera, me parece que fue en Laredo, Texas. Y pues, o sea, No, era Lecumberri o morirte, o morir. No, pues o te no, mueres. no sé cuál sea la mejor, la verdad. La neta no sé cuál sea. Pues, en el caso de algunos robos, pues, yo creo que hasta era mejor la muerte, ¿no? Pues Porque sí, realmente Lecumberri, como les comentaba, ¿no? Es la gran, es el gran palacio negro. el Gran Palacio, sí, y muchas de las personas que entraron ahí, incluso o sea, hablan historias y precisamente lo vemos bueno, antes de meternos tanto en el apango, para finalizar esta introducción al Palacio Negro, pues fue una de las cárceles que vivió uno de los, muchos de los, ¿cómo podría llamarlos? Hechos más oscuros de México, porque ahí ocurrían asesinatos, violaciones, este, ¿qué otro? Pues Torturas. torturas, sí, 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 fue de lo sí. peor, incluso los mismos guardias, o sea, porque incluso o sea, algo que precisamente critican ahí es que había cuotas para todo. Si querías, creo que me parece que si querías una cama, si querías una almohada, si querías si querías comer, güey, o sea, si querías comer o tomar agua, tenías que pagar, o sea, tenías que pagar tu comida cuando era por derecho, pero los guardias pues eran muy ojetes, entonces Sí. y incluso por ejemplo la gente que era muy pobre y no podía pagarse eso tenían que dormir porque de hecho de ahí nacieron a unos vatos que les llamaban los murciélagos o los vampiros, que se amarraban a las celdas, güey, así a los barrotes para dormir. Se amarraban así, creo que no me acuerdo si era con las sábanas o con su camisa pues el uniforme de la penitenciaría. Se amarraban y dormían pegados a la pared. Entonces así o sea, es que llegó un punto en donde la prisión ya no podía soportar tantos reos, o sea, teniendo una sobrepoblación. Me parece que tenían una población estimada de 1600 y había más de eso, creo. No me Bueno, acuerdo bien aparte del que dato. la estructura del edificio pues sí era bastante grande. Yo creo que un dato igual sobre esta cárcel, cuando fue inaugurada fue una de las más grandes de Latinoamérica. Ujú, Ujú. Pero pues igual abusaban de meter ahí tantos reos. Incluso en una celda había creo que 30, 50 reos. ajá. Bueno, es que también dice, como decía, ¿no? O sea, tratando de, pues de darle un orden o tratando de darle, ajá, ¿no? Pues sí, un orden a todas las cosas fallidas del entonces sistema penitenciario mexicano, pues también mandar a todos en bola a Lecumberri, pues definitivamente pues sabíamos que no era una buena idea, ¿no? Sí, Y pues obviamente, como dices, ¿no? Esto pues propició tanto una extrema violencia interna
en las en los muros de la cárcel de Lecumberri. Claro, y pues así es como se vivió. Hechos así curiosos, incluso de los que hablan, es que era tal la corrupción que, por ejemplo, si alguien llegaba, los presos que estaban arriba bueno, más arriba arriba de otras celdas, digamos que tú llegabas a la celda de la planta baja y había celdas más arriba. Lo que cuentan muchos reos es que, digamos que ellos llegaban por robo, que les daban que 2 años, 1 año, y los reos de arriba les empezaban a aventar chorritos de mota, güey. Así les empezaban a aventar chorritos y llamaban a los oficiales y pues los acusaban de posesión de drogas y pues sí, sí, güey, los metían en problemas, La o sea, sentencia empeoraba. fueron una de las injusticias más grandes y precisamente todas estas injusticias son criticadas en muchas de las obras literarias que fueron creadas en este pues sí, tras las rejas de En ese Lecumberri. Palacio Negro. Igual, antes de terminar la introducción, quisiera dar una recomendación también. El director Arturo Ripstein en 1977 quiso documentar antes de que, bueno, ya había desaparecido, ya había dejado sus funciones como penitenciaría, Sí, pero quiso documentar sobre lo que pasaba ahí en el Palacio Negro. Entonces ahí está su film documental que se llama Palacio Negro, Arturo Ripstein, Lecumberri, el Palacio Negro, por si lo quieren checar. No sé si está en Netflix o en algunas otras plataformas, pero yo creo que podrían checar. es un buen film para checar. Si lo encuentran, por favor, mándenoslo porque yo también lo quiero checar. Pues bueno, ya después de esta introducción, ¿qué les parece si ahora entramos de lleno a la literatura en el Palacio Negro? Claro, pues sí, hubo muchas figuras icónicas de México que estuvieron en la prisión de Lecumberri, incluso Pancho Villa creo que fue uno de los personajes que estuvo dentro de Lecumberri, pero hablando de incluso Juan Gabriel, Nuestro Divo de Juárez. de ese güey, pues él también estuvo, pero pues él salió porque le cantaba a los guardias. Dicen que le cantaba a los guardias. Que hasta aparece en su serie, ¿no? Que le Sí, cantaba. creo que sí cantaba, creo que sí aparece en su serie, ¿no? Yo no he visto la serie, pero sí. Sí, y pues sí, él lo apoyó me parece que era la directora o la esposa del director. Le echó la mano para salir antes porque fue sentenciado por robo, creo que fueron 2 años y estuvo, creo que nada más 4 meses. Pero pues él como tal creo que no denuncia tanto las injusticias como lo hace por ejemplo José Revueltas, que fue uno de los personajes que también, bueno, creo que es el más sonado, el más reconocido. Por comunista. Sí, por rojo. Sí, por rojo revoltoso. Sí, claro, José Revueltas. Qué bueno. Sí, muchos de los personajes que fueron, por ejemplo, David Alfaro Siqueiros, Igual. estuvo metido Rojo. ahí, Francisco Villa, José Revueltas, William Burroughs fue uno de William los Burroughs. personajes que estuvo ahí, Álvaro Mutis, entre otros, me parece también El Hondero, Diego el Rivera. Hondero, José Agustín. Claro. Sí, no hay muchos, por ejemplo, en el caso de David Alfaro Siqueiros, pues fue como fue comunista, fue muy activista. Creo que de todos los literatos o personajes del arte, la literatura, la pintura, fue de los pocos activistas que se mantuvieron muy apegados, porque me parece que él estuvo en la Revolución Mexicana, ¿no? Participó en la Revolución Mexicana. Pero muy aparte de que Álvaro Siqueiros, ¿no? O sea, realmente él era muy bueno, ajá, sí era panfletero, pero es que este Siqueiros, o sea, para empezar era estalinista, ¿no? O sea, porque hay que aclarar algo, ¿no? Hay digamos varias, ¿cómo podríamos decir? Varias formas de ser rojo, dependiendo, digamos, desde la postura filosófica, política, digamos, de cada uno de esos, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que apoya más las iniciativas de Trotsky, ¿no? Que son los trotskistas. Hay alguien más que digamos, apoya más las ideologías de Stalin, ¿no? Los stalinistas, ¿no? En este caso, pues, Siqueiros era precisamente eso, era un stalinista, pues ahora sí que rojo, ¿no? Sí, De pues hueso creo colorado. que atentó acá, investigué y atentó contra León Trotsky y todavía combatió en la guerra civil española también. O sea, tenía madera de soldado. Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que no la sufrió tanto
Lecumberri. Bueno, por lo que vi, gozó de muchos privilegios, le dejaron seguir pintando, le daban De hecho, uno de chance a los murales visitas. de Siqueiros está ahí precisamente en la prisión de Ajá. Lecumberri. Todavía, si logran, bueno, no tenemos para mostrar imágenes, pero si quieren checarlo en internet, ahí pueden ver el mural que dejó Siqueiros en Lecumberri. Sí, ¿no? Pues, lo metieron precisamente por Trotsky, por el atentado a Trotsky, que bueno, a lo mejor un poquito de historia mexicana, ¿no? Trotsky se viene a refugiar a México porque lo persigue pues, precisamente Stalin. Y entre quienes recibe apoyos, pues está Diego Rivera, está también Frida Kahlo, que bueno, la historia con Frida Kahlo es otra cosa, ¿no? O sea, si en algún momento les ponen en sus exámenes quién fue el amante ruso de Frida Kahlo, pues bueno, fue León Trotsky. Y hubo varios atentados, digamos, hacia Trotsky realmente aquí en nuestro país, ¿no? O sea, estamos hablando de un México que pues sí tenía pues digamos, a un mayor número de población inclinados hacia la izquierda, muchísimo mayor de lo que se vive ahorita. Pues obviamente los atentados a Trotsky, precisamente por esta carga, digamos, diferente, ideológica. No estoy atacando a la izquierda, quiero aclarar esto, ¿no? Lo comentaba hace un ratito, hay diferentes formas de serlo. Y pues hasta que finalmente sí lo asesinan, clavándole ay, ¿qué era? No me acuerdo con qué lo mataron. Fue con un bong, pero no me acuerdo. Bonk. Pero ay, es que se me olvida cómo se llama. Bueno, pero hasta que por fin, efectivamente, logran asesinar a Trotsky. Me parece que tú tienes el nombre de quien logra asesinarlo, pero muy independiente de todo, David Alfaro Siqueiros estuvo involucrado en este asesinato. Aquí tengo el nombre, ya lo acabo de encontrar. Ramón Mercader. Claro, una de las figuras también fue el más sonado, es como ya habíamos hablado antes, José Revueltas, que de hecho él fue uno de los luchadores sociales más importantes. Sí, perteneció a la Liga Comunista. Sí, para el movimiento rojo en México. Fue un luchador social muy comprometido y pues fueron esas acciones las que le llevaron concretamente. Él, de hecho, él estuvo en 3 ocasiones en prisión por revoltoso. Por revoltoso. Por revueltas. Por revueltas, sí. Sí, por revoltoso, o sea, sí. Me parece que la primera vez lo acusaron de sedición o sedición. No me acuerdo cómo se llama el delito, es que siempre lo confundo. Pero sí fue ¿qué activismo ay, es que se me olvidó. Es como era Sí. similar a un activismo social, pero con derrocar al gobierno actual. Sí, ¿no? lo acusaron Tipo golpe de Estado. de golpe de Estado, eso. Anda. Lo acusaron de golpe de Estado y y intentos de revolución y fueron muy exagerados los cargos, a mi parecer, a pesar de que yo no concuerdo con muchas ideas de De la izquierda. con la izquierda, pero, o sea, yo digo que sí fueron muchos de sus cargos fueron muy exagerados y pues sus últimos, bueno, su última instancia o su última prisión fue Lecumberri y pues ahí precisamente él retrata todo este tipo pues, ¿cómo podemos decirlo? Porque él lo hace de otra forma en sus obras, por ejemplo en el Apando. Es que Apando y Apango siempre los confundo. Es el Apando. El Apando, sí, de hecho el Apando se llama el Apando porque así se le llamaba esa sección a las secciones de las cárceles, los Apandos. Y pues algo que él precisamente denunciaba eran todas las injusticias que ya hemos mencionado antes, que les cobraban por todo, que o sea, de hecho la cifra de muertes es mayor. Dentro de los penales. Dentro de todos los penales creo que fue de los mayores porque creo que se morían 1 o 2 personas al día, pero eran asesinadas. Entonces imagínate tener miedo y lo peor es que la raza que mataba ahí dentro de la cárcel lo hacía porque tenía hambre. O sea, tenían dinero y pues eran güeyes que ya estaban de cadena perpetua y ahí se quedaban. Entonces pues ya no tenían realmente nada que perder, podían seguir matando y no. No, de hecho ya no, como tú lo dices, ya no tienen nada que perder, entonces por cualquier cosa
pues ya se les hacía fácil asesinar a un mismo compañero de celda, hasta un custodio. Igual hay varios relatos en los que se dice que incluso quién sabe cómo, pero había veneno dentro de las mismas celdas para poder aminorar la población de la cárcel o del reclusorio, y así que el gobierno o la misma prisión tuviese menos gastos. Sí, pues, y también hay una cosa muy interesante con José Revueltas, que no es, bueno, a lo mejor nosotros tres, porque estudiamos letras, ¿no? Ahora sí que fue nuestro deber, digamos, a pesar de, bueno, aparte de conocer la obra de José Revueltas, pues obviamente un análisis más estricto, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy curioso que a José Revueltas aún no se le haga tanta difusión. Aún. O sea, es muy. Por ejemplo, no como a otros de esos grandes compañeros que seguramente nuestro público sí conoce, ¿no? Que fue Octavio Paz y Efraín Huerta. Que claro, no son. O sea, por ejemplo, yo me declaro gran fan de Efraín Huerta, ¿no? Pero yo no he visto tanta difusión de José Revueltas precisamente como la de Huerta. Y a pesar de todo esto, en el momento, a lo mejor unos datos más, unos datos menos que ahorita Leo me va a aclarar o algo, pero me parece que en el momento en el que encierran a Revueltas hay toda una revuelta, ¿no? Entre las élites literarias, intelectuales, Sí, porque pues, me parece que ¿quién fue quien pidió que lo liberaran? Octavio Paz, sí, Octavio Paz, por ahí estaba Pablo Neruda, me parece, Pablo de Neruda y Efraín Huerta, Efraín Huerta. Álvaro Lo que Mutis, pasa es no. que, pues, Huerta no, por favor. a mi Huerta no lo toquen. No, pues, es que mira, algo que sirve como contexto es que la razón por la que a José Revueltas lo meten a prisión por última vez a Lecumberri fue porque lo acusaron de ser una de las mentes intelectuales bueno, esto ya cualquiera lo sabe, ¿no? Pero para la gente que no conoce la historia es que en los años de 1967, 68, la Universidad Autónoma la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y el IPN también El fue, Politécnico Nacional. Politécnico Nacional, pues entraron, de hecho fueron las prepas de cada universidad tuvieron una trifulca Por un en un partido partido de de fútbol. fútbol. Se pelearon, me parece que llegó la policía, ¿no? Los golpeó, los granaderos llegaron, los golpearon, y a partir de ahí empezó todo un movimiento social que fue el movimiento estudiantil del 68. Entonces, pues fue un movimiento que buscaba, me parece que tenían 12 reglas o tenían 12 Peticiones, la carta peticiones. petitoria. La carta petitoria tenía 12 peticiones. El punto es que pues se supone que ellos estaban protestando libremente, y uno de los precisamente uno de los sucesos más oscuros de México fue la matanza del 68, que no nada más mataron a estudiantes, sino que mataron también a muchos civiles. Y ser estudiante en esos años era peor que ser incluso que dedicarse al crimen como tal, porque a los estudiantes eran cazados, me parece que bueno, los cazaban, los de cacería, los perseguían, Eran presos políticos. sí, eran presos Sí, sí, sí. políticos, y de hecho una de las figuras a las que se le acuña ese movimiento, Cierto. pues fue a José Revueltas y a Elena Garro también, porque pues precisamente Elena Garro por eso salió del país. Ajá, porque ella creía, está muy rara la historia ahí de Elena Garro, ¿no? O sea, es un poquito más constante Sí, la historia de José Revueltas, porque Elena Garro se supone que se salió, ajá, porque la estaban persiguiendo, ¿no? sí, le estaban persiguiendo, ella logró escapar, pero a José Revueltas lo capturaron, y pues sus años en prisión pues realmente no fueron muy favorables para él, porque pues lo vemos por ejemplo en el Apando, y sus obras literarias en general tienen una estructura, a mí me agradan mucho sus obras literarias porque tienen una estructura que retrata al ser humano con una imagen o una percepción muy decadente. Realmente sí, como tú me lo mencionas, y sí te doy la razón en eso, pero igual siento que sus obras hasta incluso tienen un corte poético. Sí, No recuerdo, es esta obra, creo que se llama luto humano.
luto humano, cómo retrata la muerte iniciando la obra. Sí. Realmente es una apología de la muerte en vida, pero realmente es una narración poética, una prosa Claro. poética muy bastante sensible. Quien no haya leído ese libro tiene que leerlo para que sepan de qué estamos hablando, porque en realidad sí está muy Es bueno. uno de los... La sensibilidad que es que abarca realmente... Revueltas está muy Sí, muy sí, sí, profunda. porque realmente la estructura de José Revueltas, o sea, si cuando tú lees una obra de José Revueltas, sabes que estás leyendo a José Revueltas por la estructura que está trabajando, por el lenguaje que emplea, por la estructura narrativa, por las técnicas narrativas que también utiliza y sobre todo por los temas que trata. Entonces, uno de los temas que va a tratar siempre... Ah, ok, perdón, es que estamos arreglando el sonido. Uno de los temas que, no siempre, pero uno de los temas constantes es que él siempre va a tratar los temas humanos, pero los va a enfocar o los va a degradar a un punto en donde se llegue a la miseria, a la muerte, como decía Mario hace rato, Mario Dordo, a la muerte en vida. Y pues precisamente es este degradamiento que el ser humano vive, que podríamos decir que es un poco dramático, pero es muy poético. Y realmente si lo vemos, si lo leemos con ojos muy objetivos, pues Ah, podemos encontrar sí, muchas sí, sí. joyas y muchos temas, muchos valores que el ser humano ha, pues, ¿cómo podría decirlo? Bueno, es que, bueno, yo digo que para Ah, empezar, independiente mucho de la historia, de toda la backstory, de toda la historia de José Revueltas, ¿no? Que fue una vida difícil realmente, o sea, muy independiente de todo, eh, digamos, todo lo que sufre después en las cárceles. Desde antes, pues ya era toda una cosa muy difícil para él. Y él era un escritor muy estudiado, o sea, realmente autodidacta, pero qué bueno autodidacta. Porque ahorita que estábamos hablando de las estructuras, por ejemplo, pasa algo muy curioso y quiero regresar un poquito a la Pando, ¿no? Que es que es muy difícil de leer hasta cierto punto es un poquito difícil de leer, a pesar de que es un libro, de hecho aquí lo tengo, es una que obra muy corta que te sí, echas en una tarde, pero 2 horas a lo máximo. pero no tan fácil, porque pues sí es que te no da, la digieres tan fácil. ajá, ese es el punto, ¿no? O sea, como que sí te da una como que una suerte de sensación de malestar, pues, ¿no? O sea, sí te cuesta muchísimo. Y es precisamente porque la estructura de la Pando tiene ese fin, ¿no? O sea, para empezar, es una una noveleta en la que no vas a encontrar ni aparte. Creo que más nada más hay uno, ¿no? Y dice uno, por ejemplo, pero esto qué tiene que ver, ¿no? O sea, porque por ejemplo hay otros escritores que han hecho esto, ¿no? Quiero mencionar, por ejemplo, a José Saramago, Ujú. que también utilizaba algo un poquito parecido. Ajá, sí, ¿no? O sea, pero este es, digamos, tan solo uno de los tantos detalles que quiere o que introduce Revueltas a su obra, ¿no? Porque precisamente el simple hecho de que no haya separaciones, digámoslo así, entre la novela, pues es que es como todo muy encerradito, ¿no? Todo está encerrado precisamente como lo que él Claro. quería, lo que él sentía cada rato, ¿no? O sea, lo que él experimentó en la cárcel de Lecumberri, ¿no? Así que tan solo ese detallito y que uno, digamos, lo analice de esta forma, pues ya tan solo eh, puede uno prever o puede uno más o menos vislumbrar pues realmente la complejidad, ¿no? Que tiene Revueltas en todas sus obras, ¿no? En sus obras Claro. narrativas. Sí, pues de hecho, a lo José Revueltas, y algo así como, qué bueno que regreses a la Pando. En su obra precisamente retoma también a su otra obra, en un valle, en algún valle de lágrimas, que pone como que una frase que todos, ¿qué? En libertad o en la cárcel todos somos presos, o algo así. Y pues precisamente es lo que él buscaba retratar, que la sociedad viera o que quien leyera pues observara o viera que realmente no estamos en ningún momento libres porque pues seguimos enjaulados, seguimos encasillados y precisamente es otro de los temas que siempre va a tratar, o no, bueno, no siempre, pero siempre Va a ser una constante va a en ser sus una obras. constante en sus obras, la libertad humana, el desenvolvimiento y el libre desarrollo de la personalidad de cada persona, ¿no? Y yo creo que pues, José Revueltas tuvo y tiene el derecho de haber hablado de eso porque él lo hizo en vida.
O sea, realmente yo creo que él quiso lo que quiso, lo hizo como quiso y aún así aceptó las consecuencias de sus actos. Yo creo que él hasta cierto punto también era consciente de lo que podía pasar y Bueno, aún así. estamos hablando de un activista de izquierda, o sea, plenamente comunista, que después hay una historia muy curiosa con José Revueltas, porque después tiene un problemita con el Partido Comunista Mexicano, precisamente. Historias aparte. En un país, uno de los países más conservadores de América Latina, tan conservador que hasta tuvo un partido anticomunista, me parece. O sea, ¿Anarquismo? un partido anti personas de izquierda, ¿no? O sea, pues ya tan solo eso es decir que pues te va a ir mal, ¿no? O sea, También existió el movimiento antichino, ¿no? En los años 50. Sí, igual es otro tema también medio... Sí, claro, medio pero que- entran. pero porque sus entra lo obras- mismo, porque al final de cuentas, pues es como lo decía Alan, estamos en un país totalmente conservador y que pues al final de cuentas tener ideas opuestas o radicales, no tanto radicales, sino como de extremistas, pues sí como que sí eres un blanco fácil, ¿no? Ante la sociedad. y eso entre extremistas entre comillas, ¿no? Porque pues ya sabemos que muchas veces a muchas ideologías que no les parecieron a muchas personas, se consideraban extremistas y pues ya saben, ¿no? Nada que ver. Y ahorita que dijiste este movimiento antichino, ¿no? Me recordó mucho a esta novela de Rafael Bernal, la del En complot mongol. Sí, sí. Bueno, es igual, muchas otras cosas que los escritores pues utilizan precisamente para elaborar sus obras literarias. Pero ya entrando igual a la biografía de Revueltas, pues la verdad no, nunca, así como la leí, fue de abolengo artístico, ¿no? Porque pues uno de sus hermanos es uno de los grandes compositores de México, es Silvestre Revueltas. La verdad es un músico bastante reconocido. Uno de sus hermanos, Fermín, fue pintor y creo que perteneció al movimiento del estridentismo. Rosaura Revueltas fue una actriz, bailarina y escritora, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de unas de las familias más prolíficas en cuanto al arte, ¿no? Sí, claro. Y pues obviamente Revueltas, pues Sí, pues fue de las primeras jazzistas. Sí, sí, Silvestre, perdón. José Revueltas, pues en cuestión de la literatura y en la política. Yo creo que la política creo que manchó un poco su estatus literario, ¿no? Mm, Porque como lo decía Alan hace rato, pues obviamente de los clásicos que podemos leer en literatura mexicana, pues está Octavio Paz, Juan Rulfo, el mismo Efraín Huerta. ¿Cómo se llama este señor que escribió el del Diosero? Indigenismo. No. ¿Del indigenismo? Francisco. Francisco de Rojas, no. No me acuerdo. Bueno, ese autor y otros más que podemos mencionar. La misma Elena Garro, Poniatowska, como que tienen cierto estatus en cuanto a la literatura mexicana y Claro. Revueltas, ¿no? Pero yo creo que fue tanto su talento literario, pues que aún así lo quisieron opacar y lo quisieron eclipsar, pero pues al final de cuentas sigue sobreviviendo y estamos hablando hoy de eso. Ya me acordé de otro poeta que quería que libraran a Revueltas, Alicho Macero también. Y ahorita que estaba hablando Raya, precisamente, ¿no? De estos clásicos, quien sí retoma, digamos, la generación que sí retoma, pues no sé si decir completamente a José Revueltas, es la generación de la onda, de la literatura de la onda, Sí, claro. porque sí hay un ensayito, me parece que de Emanuel Carballo, creo que sí, de Manuel Carballo, en el que hace, bueno, es una serie de ensayos en las que hace toda una recopilación de la literatura mexicana, no toda una recopilación de la literatura, digamos, de la perspectiva que se tenía de la literatura mexicana. Precisamente menciona esto, que José Agustín, pues no le latía tanto Rulfo, ¿no? O sea, decía que Rulfo, que creo que es una de las cosas que se le critica, ¿no? Que hablan muy bonito sus personajes, ¿no? Para estar en un medio tan decadente, hablan muy bonito. Y José Agustín, pues no le gustaba eso, no le latía. Entonces él se inclina más al lado de Revueltas. Así que José Agustín también es uno de los escritores que se encuentra o que alguna vez pisaron Lecumberri. Sí, una de sus obras icónicas que creo se escribió ahí fue la de Se nos está haciendo tarde, Final en Laguna. Es una novela
experimental, que yo no le veo nada de experimental. La verdad es, yo creo que es un relato bastante naturalista, son dos chavos que están en la Ciudad de México y se van a una de las playas de Acapulco y ahí pasan diferentes situaciones ahí con unas amigas prostitutas y estafan a los turistas y demás. Bueno, pero no espoleo, tienen que leerlo. La verdad es una obra bastante buena, pero pues sí siento que José Agustín en cuanto a su perspectiva literaria como lo tenemos, creo que se queda un poco corto. Tal vez algunos me critiquen, pero pues léanla y pues también chequenla. Pues precisamente José Agustín, años después de haber publicado ese cuento, bueno, esa obra, Ajá, esa novela. también esa novela también publicó una como tipo autobiografía, ¿no? Que se llama El rock de la cárcel. Ujú, también. Ajá, que precisamente hablaba de su paso por la prisión y pues no tanto como el Apando, pero más o menos también retrataba, pero fue más autobiográfico esa obra y pues también habla precisamente de Lecumberri. pues de Lecumberri, o sea, de su paso por la cárcel. Entonces, Sí, yo creo que en este aspecto, hablando de violaciones de derechos humanos, es cuando más sale a relucir esta capacidad del mismo hombre para, ¿cómo se le puede decir? Ponerse o contraer las adversidades, ¿no? Que se le muestra a la vida. Ya saliéndonos un poquito más, mucho del contexto, igual creo que Cervantes igual estuvo encarcelado, ¿no? ¿qué? Cervantes, el de Quijote de la Mancha, Ah, sí. también estuvo encarcelado, entonces Sí, igual también. escribió varias obras en la cárcel y pues igual no son obras menores, fueron que tampoco son muy reconocidas, pero sí O muy tienen conocidas. su, su carga literata, también tienen su poder literario en cuanto a la producción artística. ¿Qué más podemos mencionar? Pues güey, es que hay muchas obras, güey. Sí, O sea, es un escritor colombiano, creo también. Estuvo preso. ¿cómo se llama? Álvaro Mutis. Álvaro Mutis. Ajá. Ujú. Álvaro Mutis que escribió que esta obra no, se está haciendo tal, no, esa es la que acabas de Ajá, mencionar. la de José Agustín. Este, el diario de Lecumberri es de Álvaro Mutis, donde también precisamente él estuvo 15 meses y habla del acercamiento a pues, pues toda la violencia y todo, pues me voy a poner sentimental, pero violencia, nostalgia, dolor y sufrimiento que vivió encarcelado, ¿no? O sea, Ujú. sí, o sea, precisamente la privación de la libertad y de todo lo que implicó haber sido un preso de Lecumberri, él precisamente lo retrata ahí, o sea, es que no quiero tampoco tratar tanto el tema o desarrollarlo tanto, porque si alguien quiere leerlo por su cuenta, pues pues sería bueno que lo vayan pues descubriendo por su propia cuenta, o sea, porque pues Claro, les la final del programa spoilearía. no es spoilear. Sí, sí, claro, claro. Que también, ¿no? Está muy, digamos, habla, pues no sé si decir que habla muy mal de nosotros, ¿no? Que también personas de otros países hayan pisado Lecumberri. Y Pues, pues es, pues digamos, no, digo no, porque digo, al final del día, pues el criminal tiene que pagar sentencia en donde cometa crímenes, pero aquí el punto es que, pues, por qué razón entró a la prisión? sí, sí, ¿no? O Es sea, lo que quería comentar, ¿no? De que en algunas veces ni siquiera era, digamos, pues equivalente, por decirlo así, ¿no? O sea, porque muchos eran, no sé cómo se clasifican, robos menores, algo así. pues sí, robo menor. Ujú. Administrativa. Sí, no, sí, sí, Quítate sí. tus agujetas, hijo, y pónmelas en la charola. Sí, varias experiencias ahí en el MP. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que es como que una experiencia similar a lo que te espera dentro de la cárcel, ¿no? Ya obviamente ya hablando en un término más general, sino que te violan tus derechos, como lo dije hace un momento, y aparte te someten psicológica y físicamente, o sea, Claro. no vale nada más que sobrevivir y No, aguantar, así aguantar vara hasta donde resistas, hasta porque donde puedas. Hasta donde salgas o si tu cuerpo resiste, ¿no? Si no es que sucumbes antes. Sí, Porque, claro. ¿qué creen? Ahí no puedes llevar pañal.
Realmente sí, pero yo creo que en otros términos podemos sacar, a lo mejor va a sonar muy optimista y muy rosa, ¿no? Podemos sacar lo mejor de nosotros estando encerrados y conviviendo con la mierda, conviviendo con La lo peor mugre. que hay en un país, en el mundo, y podemos sacar producciones literarias, producciones artísticas y dar a conocer todo lo que es la decadencia humana. Pues, por ahí había un meme, ¿no? Que decía que Lecumberri es la mejor escuela de arte de México, porque Pues pues no, man. es que fíjate que precisamente una de las razones por las que yo quise, bueno, yo propuse propuse el tema es que pues o sea, la literatura pues siempre lo voy a decir va a retratar el contexto en el que viva el autor y precisamente por ejemplo una de todas las obras que hablamos, El Apando es una de mis favoritas porque precisamente no son su pues este relato no nada más puede aplicarse a la o los temas de este relato no pueden aplicarse únicamente a la cárcel, sino que también se pueden aplicar en general, o sea, hace una crítica muy consistente, muy sólida, muy y muy Cruda. fuerte a la política, a la sociedad mexicana. O sea, A la estructura política de México, porque al final de pues no, cuentas, ajá, no como tal a la estructura en general, pero sí precisamente, o sea, critican las injusticias, la corrupción, la decadencia humana, o sea, digo, tener a una, digo, no es como que los prisioneros pues deban vivir muy bien, pero pues, tampoco es como para que los tengas en condiciones tan o sea, digo, si, güey, o sea, si los vas a tratar así como en Lecumberri, pues mejor mátalos, porque realmente los estás matando en vida y yo creo que eso es peor. O sí, sea, y precisamente es algo que critica el Apando. Y por eso tenemos obras como esa. O sea, no, digo, soy mexicano, me siento orgulloso de ser mexicano, pero también hay cosas que no podemos ignorar y que sí tenemos y que sí es innecesario que se alce la voz, ¿no? sí, Digo, no me estoy poniendo activista, pero, pero sí me estoy poniendo sí, aquí. pero no. No, bueno, sí. Pero sí es importante hablar, o sea, precisamente para eso está la historia, para eso está la literatura, para que veamos y observemos y hagamos una crítica tanto a nosotros mismos como individuos y a una sociedad, o sea, no podemos permitir, yo creo, que cosas como estas vuelvan a suceder, que claro, Siguen pasando. posiblemente siguen Sí, sí, pasando, sí. pero pues tenemos que hacer, pues digo, no es como que quiera sonar revolucionario, pero pues sí tenemos que hacer algo por la gente que aún puede salvarse de ese destino, ¿no? O sea, creo que la literatura también sirve como medio didáctico para decirle, pues, cuidado, Tener conciencia histórica. claro. Y con esa misma línea, adelantándome un poquito ya más a revueltas o siguiendo la, la ideología de revueltas, hablando con las estructuras políticas, no me voy a poner filosófico ni nada, pero yo creo que en México, o México en sí, es como que el hijo chiquito de Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Como que todo lo que hago yo también lo tienes que hacer tú, pero a tu manera, poniéndole tu sello. Y quiero mencionar así como que un dato histórico de en el margen o en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania le planteó a México ser parte de las potencias centrales Ujú, para por si en este dado caso de que Estados Unidos entrara en guerra, ¿no? Entonces México darle en la madre a Estados Unidos por medio del sur. claro. Entonces, Sí, así pues como lo que pedí, me parece que lo que pedía Hitler era, bueno, ajá, era que se ocupara México para ajá, poder invadir Estados Unidos. sí, porque ya obviamente somos el vecino más cercano a Estados Unidos, entonces Sí, claro. en una de esas, la propuesta fue regresar el territorio perdido que había. Lo más probable es que no nos iban a regresar No, nada, obviamente güey. no. Era muy utópico esa maldita propuesta, pero al final de cuentas, pues sonaba chido, ¿no? Eso, o sea, es como que suena todo muy bien, pero como que algo no cuadra. Sí. Entonces, pues obviamente México desistió. Creo que la única participación de México que tuvo fue la liberación de Filipinas con con el Escuadrón 201 de aviación. Ujú, Nada Sí, más. también. sí, sí. Bueno, también mandaron un pelotón, me parece que fueron 14 personas de infantería, pero creo que sirvieron como médico militar. Digo, también es muy honrable porque creo que bueno, ahí estamos pasando a otro tema, pero la guerra, pues, es de los sucesos también más oscuros que puede tener la humanidad. Que Y, también ese es y es muy otro, respetable. sí, y ese también es otro tema muy amplio, ¿no? La guerra y la literatura, porque tan solo Sí. tendríamos a Hemingway, Fitzgerald, ya otra vez, Virginia Woolf. Virginia Woolf,
Teníamos al escritor del Principito, que fue aviador y que desapareció, Aviador. de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. Que según ya sabemos de alguien, ¿no? Que ya declaró a alguien quién lo tiró y todo ese rollo, Ajá. ¿no? Tolstoy también. Por ahí, Tolstoy. Pues este, Siqueiros también fue guerrero, Siqueiros soldado. también, sí. ¿Cómo ves? ¿Contamos la anécdota de Burroughs o...? Claro, Claro, échatela. bueno, es que, pues, como saben, ¿no? O Te sea, veo con muchos ánimos de es contarla. que nosotros somos muy fans de la generación Beat, o bueno, por lo menos, Raya y yo, no sé qué tal Leo, A qué mí tan sí me fan. gusta. Sí, a mí sí pues, me gusta. la generación Beat, ¿no? Y está, por ejemplo, una anécdota de que, pues, los Beats llegaron aquí a México, ¿no? Y pues aquí llegaron, pues, a hacer desmadre, ¿no? O sea, tanto Ginsberg como Kerouac, ¿no? Pero quien se quedó, digamos, en, ¿cómo decirlo? En la prensa mexicana fue William Burroughs. Porque Pues él también queriendo... estuvo en Reconberry. Ajá, efectivamente, él también estuvo en Lecumberri, por eso lo quería contar. Porque se supone que queriendo jugarle a Guillermo Tell, pues, ¿qué fue lo que le puso a su esposa? Una manzana, ¿no? También. Una manzana también. Ajá, una manzanita en la cabeza. Solo que en vez de arco y flecha, pues estaba un arma, ¿no? Un arma de fuego. Pues obviamente ya después de algunas sustancias, como todo buen beat, como el buen gurú de los beatniks, no de los beatniks son otros, pues dispara, pero en vez de darle la manzana, pues le da el tiro a su esposa, ¿no? Morra. Sí, no. Pobre morra. Sí, pues sí, está muy cabrón eso. Y precisamente, pues obviamente va a la cárcel y va a Lecumberri, pero me parece que no dura mucho, dura unas... Creo que duró 4 meses o 2, pero Ujú. sí, porque que él precisamente, no sé si es porque era gringo, pero bueno, que era estadounidense, pero le dieron pues, influencias, no sé si, o sea, es que realmente actualmente también y en ese entonces pues necesitabas dinero para estar bien, Ujú. incluso para salir, no digo, cualquier güey con mucho dinero paga y sale de la cárcel hasta por la entrada, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. le dan una sentencia de cadena perpetua. Y pues él no creo que haya sido la excepción, o sea, lo vieron güerito, lo vieron... Ya un dijeron, poquito sí, viejito, sí, ¿no? sí, sí, claro, entonces dijeron, no, pues sáquenlo, ¿no? Ya pagó. Demonios, ¿no? Sí, y ahí se quedó la impresión de William Burroughs, o sea, los Beatniks Claro. por desmadrosos, pero William Burroughs por asesino. Y precisamente que pisa Lecumberri, pero pues no tanto, digamos, no se quedó el tiempo suficiente como para ver muchísimas de las cosas que pasaban en Lecumberri. No le deseo o no le hubiese deseado nada a Barrows, pero sí me hubiese gustado que se quedara, ¿no? Qué interesantes obras hubiera sacado a partir de eso, ¿no? Exactamente, a eso mismo iba, ¿no? Tal vez por ahí una poesía en la cárcel, no sé, así tipo Anton Grimes, ¿no? Y luego no, y luego conociendo a Barrows como es yo creo que sería de los libros más icónicos, ¿no? Que tienen los beatniks acerca de México, ¿no? Porque pues ya sabemos, ¿no? El Mexico City Blues de Jack Kerouac, ¿no? Pero ¿se imaginan qué potencial hubiera tenido Barrows de haberse quedado en Lecumberri? Sí, sería como el santo grial de las obras, ¿no? Imagínate un hombre tan icónico como William Burroughs con siendo el estigma de los beats y un escrito hecho en México, en una cárcel hecho en México. Imagínense el potencial literario que hubiese tenido esa obra. Suena muy, muy poeta maldito, ¿no? De esos que toman vino en las reuniones de universidad, ¿no? Pero no, sí, es la neta, sería una joyísima de la literatura norteamericana en México, ¿no? Porque hay también muchas obras de norteamericanos aquí en México. Pero pues ya, esos son sueños guajiros, la verdad. Ya son sueños de beatniks. Y pues, para finalizar, si quieren, A manera de de colofón. manera de colofón. No, pues es la historia que les quería contar del... Bueno, es que hubo 3 fugas dos o 3 fugas de Lecumberri. Y una de las más famosas es el vato ¿recuerdan al vato del que les conté de la Coca-Cola en el brazo? Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que él salió vestido de mujer. Órale. Sí, se llamaba Dwight Walker. Sí, se llama así. Esperen. Ajá. Dwight Walker.
que se le conoce, incluso aquí está en internet, lo pueden buscar. Dwight Walker Lecumberri, les va a aparecer todo. Y es el hombre que escapó de la cárcel vestido de mujer. Los tacones le hacían tropezar, ni con pintalabios y pelucas se parecía mucho a la foto de mujer que había en el pase que le aseguraba la libertad. Pero en aquel momento de 1973 era la única forma que tenía Dwight Walker de hacer algo, hasta que entonces solo había logrado Pancho Villa lograr escapar de la prisión de Lecumberri, una de las más duras del país en México. Y pues resulta que, bueno, él se supone, de acuerdo a su libro, porque hay un libro que habla de su estancia ahí, que esto ya es como que la literatura que salió en base a haber vivido después de, pero pues fue, es más como anecdótico. Él cuenta precisamente con muchas de las cosas que él vivió ahí, que los guardias, por ejemplo, cuando él entró, le dijeron, los guardias le dijeron, ¿sabes qué? Pues llama a tu familia y diles que te den, creo que en ese entonces le pidieron $600 para que pudieran darle comida, cama y todo eso. Entonces él, me parece que él llamó y todo y les dijo que no que no le mandara nada porque le iban a robar. Total, lo mandaron a una de las celdas con los reos más peligrosos. Y una de las anécdotas que él cuenta es que, pues estando, lo querían violar, o sea, bueno, lo querían, sí, tapas eso. Sí, sí, Tapas sí. eso. No, no hay falla, no hay falla. Sí, lo que le querían abusar de él. Y pues él, cuando pues estaba agachado, alcanzó a ver la persona que estaba atrás, porque entre tres lo agarraron. O sea, uno lo agarró de un brazo, otro del otro, y lo tenían contra la pared. Y uno pues ya cuando iban a abusar de él, por abajo se dio cuenta así como que estaban los testículos del vato, y los agarró y los apretó. Y no lo soltó hasta que otro de los reos, porque lo soltaron en algún momento, porque pues, lo soltaron, ya estaban a punto de entrar. Sí, porque pues no mames, ¿no? Y pues con la mano que le soltaron logró sujetar de los huevos a la persona atrás, y no lo soltó hasta que uno de los reos le dio 3 puñaladas. O sea, todavía lo apuñalaron. Y él precisamente denunciaba, no, es que aquí se vive muy mal, muy feo, huele a esto, huele al otro. Y sí, y pues en una de sus visitas, él conoció a una mujer que después empezó a frecuentar, se enamoraron y empezaron a pasarse ropa. La mujer le pasaba, en cada visita le pasaba una prenda, pintalabios, un brasier, una ropa interior, una blusa, un tacón, luego el otro, y así se fue. Y llegó el momento, el momento a la verdad, en donde pues escaparon. Él logró escapar de la prisión, la mujer entró con una fotografía falsa, como ya les había contado antes, y pues salieron caminando. Creo que Por la puerta grande se le dice. no tuvo que cavar un hoyo un túnel de 1,5 kilómetros para escapar. Referencias chidas. Sí, y el otro pues fue el varón, que pues, lo mismo, lo metieron a la cárcel por tráfico de droga. Sí, llegó el helicóptero y vámonos. Y es así como decidieron cerrar la cárcel de Lecumberri. de Igual que ya Lecumberri. era difícil sostenerla, ¿no? Ya tenía su estructura, ya estaba en bastantes. Pues fueron muchos factores, Sí. más que nada también una de las, digo, la violencia que ya se estaba volviendo mediática, y estaban hablando mucho sobre eso. Y me El parece que crecimiento de la de población en la ciudad. Sí, no, la sobrepoblación fue un relajo, o sea, precisamente la Pando habla de eso. O sea. Pero no tanto de la población de la misma cárcel, sino de la Ciudad de México. Ya no alcanzaba más para tantos reos No, que querían introducir ahí. Sí, no, y precisamente por eso actualmente tienen Reclusorio Norte, Reclusorio Reclusorio Norte, Sur, Sur. Oriente. Oriente y otros más, Pues en- que son como unas prepas según me han dicho. Prepa 1, Prepa 2, Reclusorio Oriente. Ey, y pues ya en qué se convirtió ahora el Pues Palacio Negro. actualmente el Palacio Negro de Lecumberri es el archivo de la Nación. Ahí Ujú. pueden ir a revisar literalmente todos los archivos de la Nación, existidos, habidos y por haber. A menos que haya uno que otro negligente que por X o Y razón nos haya quemado. Pero bueno, esa ya va a ser otra historia. Y pues que... Pues es así como
Tal vez pudimos hablar de un poco más de información, dar más información, pero también nos gusta que ustedes nos comenten. Dejen en la barra de comentarios, dejen si lo están viendo en YouTube, sería bueno escuchar sus opiniones, qué opinan de esta prisión, si la conocían, si no la conocían, si nos faltó mencionar algo. Claro, si conocen algún otro escritor que haya estado en la cárcel, no precisamente Lecumberri, sino en la cárcel y que pues haya desarrollado su obra ahí. También si tienen algún familiar, porque es de ley, ¿no? O sea, todavía esta generación tiene algún familiar, ya sea un tío, abuelo, lo que quieran, que haya estado o haya conocido a alguien que haya estado en Lecumberri. Sí, por supuesto. ¿Y qué más si quieren visitar este Archivo de la Nación? A toda patria. Sí, creo que se encuentra en la calle Tacubaya número 1, en la Ciudad de México, Colina Cuauhtémoc. Y pues la verdad está muy cerquita de la Tapo, unos cuantos, creo que es medio kilómetro arribita. Entonces, sí, está bien cerquita, muy cerca, casi al lado de la Cámara de Diputados. Entonces, si quieren verlo, Curiosamente. sí. Creo que era al revés, ¿no? Pero bueno, si gustan visitarlo, ahí está, muy cerquita de la Tapo. ¿Y qué más quieres agregar, Leo? Nada ¿Algo? más. Caja de comentarios, saludos, igual. Le mandamos un saludo a Irving. Espero que te mejores. Se esté rehabilitando después de lo sucedido ayer. No sabemos qué pasó, pero ojalá ya esté bien. Si no, dile a algún familiar o tú dinos quién es tu Avenger favorito. Pues ya saben, bandita, nos encuentran en todos lados como Estaparios al Aire. Pues ya saben, en Facebook, Instagram, vamos a estar subiendo algunas cosas. En la página de Facebook vamos a estar subiendo algunos textos que han hecho, por ejemplo, Raya, como que he hecho yo también. Así que déjenos su comentario, compártanlo, por favor, si es que les gustó. También, por supuesto, suscríbanse al canal. Tenemos una sorpresa, queremos llegar a los 100 suscriptores, jeje. Y en el momento en el que lleguemos vamos a dar algunos regalitos, algunas cositas para nuestros fans de Estaparios al Aire. Y bueno, pues este fue el episodio de literatura y la cárcel. La literatura de Lecumberri. La literatura de Lecumberri. Entonces, pues yo soy Alan Amado. Yo soy Leonardo Rodríguez. Eduardo Raya, igual si quieren seguirnos en redes sociales personales, Leonardo Rodríguez, creo que se apareces. Leonardo Rodríguez, pueden buscar, pero siendo un nombre y un apellido muy común, lo pueden buscar como mi nombre, mi seudónimo, que es Leonardo Diablo. Órale. Bien, ¿cómo se dice? Bien black metal, ¿no? Bien malo. Muy bien. Bien narcosatánico. A mí me encuentran como Alan Amado, tanto en Facebook como en Instagram. Igual Eduardo Raya en Facebook y Eduard Raya en Instagram. Pues esto fue todo, compañeritos y bandita esteparia. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Córtale. No mames. Oye, ¿es 1 hora? Sí, güey.